A las... Ya, súper. Eh, Como falta un minuto voy a empezar a hacer la introducción. Bienvenido a todos al primer día de la Semana Minera SEM. Hoy día damos inicio a los ciclos de charla que se van a presentar a lo largo de esta semana. Los invitamos a ver el itinerario que tenemos planeado para el resto de la semana en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como SEM Chile. Y ahora les voy a presentar a Almendra Cona Cisternas, actual practicante en Codelco Casa Matriz en la Gerencia de Sustentabilidad, y les va a presentar su proyecto de práctica. Me voy a mutear y voy a compartir pantalla, así que Alme, cuando estés lista, tú le das. Súper, muchas gracias, Daniela. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Almendra Cona Cisternas y como bien mencionó Daniela, actualmente soy practicante en Coelco, en la Gerencia de Acción Climática, en la Vicepresidencia de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos. El día de hoy les voy a presentar respecto a mi proyecto de práctica que se centra específicamente en lo que es resiliencia climática comunitaria. Respecto a la agenda vamos a tocar distintos puntos, un poco respecto a los antecedentes de la organización donde estoy haciendo la práctica, la contextualización también de dónde estoy en mi vicepresidencia y en mi gerencia, además de las actividades que he hecho en la práctica, y el proyecto de práctica que ya ahí se centra directamente en la temática de residencia climática comunitaria, mostrándote también algunos estudios que se han analizado respecto a esta área, los próximos pasos y el cierre de lo que voy a hacer directamente en mi práctica. Entonces, la siguiente. Antecedentes. Bueno, como la mayoría debe saber, ¿qué es Coelco? Bueno, la Corporación Nacional del Cobre en Chile es una organización estatal chilena que es la productora global más importante en relación a la producción de cobre. Y además, sabe, como bien se sabe, está entrando también a la industria del litio. Dentro de lo que es el propósito de Codelco se centra específicamente en existir para ser el pilar de desarrollo sostenible en Chile y el mundo. La misión enfocada en maximizar el valor económico, ambiental y social de Codelco y su contribución al Estado de manera sostenible a través de la minería del cobre y sus subproductos y los objetivos estratégicos que se centran en seguridad, que es específicamente la fatalidad cero, la producción que es 1,7 millones de toneladas anuales de cobre, la sustentabilidad, que son las metas socioambientales, la competitividad enfocada en el segundo cuartil de lo que es costo, crecimiento enfocado en los 15.000 millones de toneladas adicionales de cobre, más el impulsar el negocio del litio, y por último las personas, que es como la cultura de clase mundial. Ahora, la siguiente lámina, lo que es la infraestructura de Coelco en grandes rasgos. Coelco actualmente tiene 8 operaciones vigentes, además de porcentajes de participación en ciertas empresas como Anglo America y también lo que es el ALBA y Quebrada Blanca. Y dentro de los principales mercados que tiene está China, Sudamérica, Norteamérica, en Europa y el resto de Asia. La siguiente. Bueno, en lo que respecta a la Carta de Valores, Coelco se centra en 5 pilares fundamentales relacionadas con Nos Cuidamos, que es más bien el foco de seguridad, el respeto, que se centra mucho en las relaciones laborales y también en la reputación que tiene Coelco en sus relaciones con sus trabajadores y también con el mundo, lo que es excelencia e innovación enfocado principalmente en la manera en la que se gestionan y se ejecutan las tareas y las labores dentro, siempre potenciando la mejor tecnología y los mejores profesionales, y lo que tiene que ver también con la colaboración, donde todos finalmente participamos y hacemos trabajos en conjunto, tanto con las divisiones como con Casa Matriz y entre otros también participantes, como son otras empresas también dentro de la industria minera, y el futuro con sustentabilidad, que finalmente es el foco de siempre estar enfocados en las mejoras, en un futuro donde podamos sostener la industria de la minería y donde siempre se tenga el foco en el cuidado del medio ambiente y las comunidades. Respecto al organigrama, en términos generales, como para contextualizar, existe un directorio centrado en lo que es la gerencia corporativa, secretaría general, la presidencia ejecutiva,
la gerencia de ética y cumplimiento y auditoría interna. Dentro de ellos se encuentran todo lo que son las vicepresidencias y también todo lo que son las gerencias generales de cada una de las divisiones, en la que me encuentro yo actualmente, la vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad. Dentro de la contextualización de esta vicepresidencia, que se resume como VAX, existen específicamente cuatro gerencias: la de Medio Ambiente, Gerencia de Comunicación, Estrategia y Asuntos Públicos, Gestión Social y Gerencia de Acción Climática. Dentro de ellas conforman lo que es la estrategia VAX, que es la estrategia dentro de la gerencia, donde se enfoca, por un lado, en lo que es la continuidad de operación, los proyectos, los cierres y las alianzas, lo que también el posicionamiento y la reputación dentro de la de comunicaciones, los compromisos de acción climática y producción responsable, y además lo que sería desempeño socioterritorial y ambiental. Específicamente lo que toca de lleno a gestión social y de hecho también a acción climática, que es donde yo me encuentro actualmente. Entonces, dentro de la estrategia que vemos en mi gerencia, que es la acción climática, existen dos áreas específicas: el área de mitigación y adaptación. Dentro de la de mitigación se encuentra específicamente el área de descarbonización, donde se ve lo que son el alcance uno, 2 y 3. Y dentro del área de adaptación, actualmente nuestra dirección está enfocada en cuatro ejes principales: lo que son los riesgos climáticos, la huella hídrica, biodiversidad y naturaleza, y la área que estoy viendo yo, que es resiliencia climática comunitaria. Aquí, como para contextualizar brevemente, es un poco lo que expliqué recién, de cómo finalmente se organiza un poco mi gerencia en particular. Eh, Pablo Contreras es el gerente de nuestra área, y dentro de nuestra dirección se encuentra la directora de Cambio Climático y Descarbonización, que es María José Ruiz Esquide, y por el otro lado está también la directora de Economía Circular, que es Bernardita Mancilla. También hay una persona transversal que ayuda dentro de la gerencia, que es Macarena Donoso, y dentro de ellos ya lo que les había comentado, específicamente en mi dirección se encuentra Sebastián Franco, Cristal Burgos, eh, también se encuentra Gerardo, y también yo, que estoy viendo el área de resiliencia climática comunitaria. Ahora, dentro de las actividades que he hecho en la práctica han sido bastante enfocadas en cuatro elementos principales: la investigación, que ha sido muy específica de lo que es resiliencia climática comunitaria, ya que es un área que se espera implementar dentro de Coelco en los próximos años, y estamos en una etapa inicial donde se necesita buscar mucha información dentro de lo que es este tema en la industria minera, dentro de este tema en los estándares a los cuales estamos adscritos, también relacionado con las leyes que actualmente están dentro de nuestro país vigentes, y así ha tenido que ir finalmente buscando la red, buscando también cómo se puede ir introduciendo más este tema y de qué manera nosotros podemos implementarlo. Entonces, dentro de lo mismo se ha hecho harto análisis de información de estas mismas temáticas, junto con desarrollos de material que he ido presentando con mi supervisor o también con otras direcciones, para poder también ir cotejando información e ir trabajando en conjunto en base a eso, formando una base mucho más sólida y robusta de la temática. Y también hice un análisis organizacional, que es más relacionado con cómo Codelco está preparado para poder abordar la temática de resiliencia climática comunitaria, basándonos en la experiencia previa, basándonos en los conocimientos, en las mismas estudios que se han hecho dentro de nuestra dirección con temas de riesgos climáticos, entre otras cosas. Entonces, mi proyecto de práctica se centra específicamente en desarrollar un plan de implementación para el área de resiliencia climática comunitaria, donde el foco para poder trabajarlo es la investigación, la planificación y la ejecución por medio de algún modelo específico para la implementación de esta área dentro de la dirección. Y ahora la pregunta del millón: resiliencia climática comunitaria.
Entonces, respecto a la problemática, como para contextualizar un poco esto, las comunidades en general, tanto las que se encuentran cercanas a la operación, como también de las zonas que comprenden las distintas operaciones de Codelco, enfrentan desafíos crecientes y dificultades en relación al cambio climático, teniendo factores que pueden finalmente amenazar su capacidad para prosperar. Eso se relaciona mucho con que las comunidades, dentro de su contexto específico, pueden tener distintas dificultades por eventos como fenómenos climáticos, lo que puede ser una lluvia muy intensa en el norte o una sequía muy extrema en alguna zona específica, por ejemplo, del sur. Todo eso finalmente presenta desafíos para las comunidades en relación a cómo subsisten, cómo se adaptan y cómo enfrentan estos fenómenos de cambio climático. Dentro de eso hay muchos desafíos también en los territorios respecto a leyes que existen, como la Ley Marco de Cambio Climático, ya que se le solicita, por ejemplo, a los municipios la realización del PAC, que es los planes de adaptación comunal al cambio climático, y también están los planes regionales de adaptación al cambio climático, donde finalmente estos dos focos, tanto regional como comunal, deben alinearse para poder plantear sus maneras de abordar estos temas de cambio climático y comunidades. Por otro lado, el hecho también de que esta temática es muy importante poder responsabilizarla y poder tener una acción compartida, tanto gubernamentalmente como con empresas privadas, como con empresas estatales, es súper fundamental para que las comunidades puedan ser más resilientes y adaptarse a estas situaciones de cambio climático. Y por último, ya respecto a las contribuciones también de la minería, es importante que puedan perdurar más allá de la vida útil de la mina, para no generar finalmente dependencia de las comunidades con las operaciones y que cuando la mina se cierre, no hayan problemáticas de que finalmente las comunidades, al depender de la operación minera, no pueden subsistir o hay muchas necesidades que no pueden suplir o cubrir debido a esta situación. Y por último, lo que es el impacto de las comunidades por el ciclo de vida de la operación minera, como bien decía, es súper relevante para poder considerar dentro de las temáticas de resiliencia climática comunitaria. Ahora, en la siguiente, vamos a indagar específicamente en la definición de resiliencia climática comunitaria. Acá específicamente nos centramos mucho en el ICMM, que es un estándar que de hecho estamos adscritos como organización dentro de Codelco, que es muy importante dentro de la minería en general y la industria minera. Entonces, en forma resumida, resiliencia climática comunitaria serían las habilidades, enfoques y herramientas que desarrolla la capacidad de una comunidad anfitriona para responder y adaptarse y prosperar independientemente del desafío o el contexto. Por otro lado, dentro de la dirección, establecimos una definición para poder tener de la temática de resiliencia climática comunitaria cuando se instale e instaure esta área específicamente, y esta se definiría como la capacidad de las comunidades a adaptarse y sobreponerse a desafíos como el cambio climático, desastres naturales y el propio ciclo de la vida de la minería, para poder resistir y reorganizarse posteriormente, mejorando sus roles, su organización y su identidad. Esto finalmente se centra mucho en cómo la comunidad puede adaptarse a estos desafíos y salir airiosa de estas diferentes dificultades que se presentan dados los contextos climáticos en cada una de las zonas donde se encuentran las operaciones mineras. Entonces, en resumen, ¿por qué es importante considerar resiliencia climática comunitaria? En primer lugar, refuerza mucho los compromisos de sustentabilidad que la organización eh, tiene considerados dentro tanto de sus valores como de sus estándares y principios. Por otro lado, materializa mucho nuestro compromiso con la acción climática, específicamente con el área de adaptación, considerando toda nuestra estrategia dentro de la gerencia de acción climática. En tercer lugar, reduce los riesgos del negocio y también habilita la continuidad operacional,
porque al fin y al cabo, al estar nosotros ligados a estándares y cumplimientos de leyes, tenemos que siempre mantenernos vigentes e ir trabajando para poder desarrollar una mejor minería comprometida y responsable con el cambio climático y las comunidades. En cuarto lugar, generar información que reduce incertidumbre, mitos y percepciones de terceros, ya que el cambio climático es un tema que hasta el día de hoy sigue siendo muy controversial y es importante que nosotros desde las ciencias y desde las tecnologías, además desde la formación técnica, podamos informar, concientizar de manera fundamental a la población respecto a estas temáticas para que pueda ser una situación que se visibilice y se pueda trabajar con las comunidades. Y por último, realizar un aporte concreto al territorio y al Estado de Chile, sobre todo considerando que dentro de las leyes que considera el Estado de Chile está, como bien mencioné, la ley de marco de cambio climático que se enfoca específicamente en cómo tanto regionalmente como municipalmente y también en otros aspectos nosotros debemos abordar estos temas de cambio climático y también considerar a las comunidades dentro de ello. Entonces, dentro de la investigación que también se hizo, hubo una profundización específicamente en la comparación con otros agentes dentro de la industria minera, como lo es BHP, Anglo American y Antofagasta Minerals. Dentro de esto podemos ver que las tres organizaciones, si bien presentan temas relacionados con resiliencia ambiental, cambio climático o comunidades, dentro de ellas ninguno tiene un área específica que trate, como dentro de una dirección, la temática de resiliencia climática comunitaria. Entonces, respecto a eso, Codelco estaría posicionándose muy pionieramente, incorporando dentro de una dirección esta temática en específico y además trabajando en conjunto con otras direcciones que tienen mucha trayectoria en desarrollo territorial y también en trabajos con derechos humanos y pueblos originarios. Entonces eso es una temática súper interesante que se puede abordar y que tenemos bastante robustecido el tema dentro de la corporación. Entonces, ahí de hecho adelanté un poquito con respecto a esta lámina, que es qué tan preparado está Coelco para trabajar la temática de resiliencia comunitaria. Entonces, aquí, en primer lugar, existen tres direcciones especializadas en cada eje temático. Como bien mencioné, existe la Dirección de Desarrollo Territorial, que se enfoca mucho en el trabajo con comunidades de distintas áreas de las operaciones mineras de Codelco. También existe una dirección específica de derechos humanos y pueblos indígenas que se centra específicamente en las comunidades del Distrito Norte, ya que ahí tenemos comunidades Coya, Aymara, entre otras. Y también, obviamente, la dirección de cambio climático y descarbonización, que es la que se está centrando en el trabajo de resiliencia climática comunitaria, y tiene todo un arduo trabajo en relación a riesgos climáticos, a cómo el cambio climático afecta a la operación, afecta a los territorios, así que hay bastante trayectoria dentro de ese trabajo. Además, esto respalda también lo que es la experiencia que existe en acción climática y comunidades en cada una de estas direcciones. También existen trabajos previos relacionados con riesgos climáticos, sobre todo en riesgos climáticos para la operación, que esto es una temática que se está tratando actualmente dentro de la dirección y se está llevando a distintas instancias de reunión con las divisiones. En cuarto lugar, lo que es el enfoque en pro desarrollo y mejora para una minería sustentable, consciente y preocupada por las comunidades, que es sobre todo el foco de Coelco, siempre preocuparse del cambio climático, de las comunidades, de la sustentabilidad y de velar por un futuro mejor para todos. Y en último lugar, la alineación con organismos internacionales que orientan sobre esta materia, ya que Coelco está alineado con muchos estándares. De hecho, el más reciente es de Coppermark, es uno de los estándares a los que adscribimos hace poco, y siempre se están renovando estos sellos. Dentro de estas temáticas que ven los estándares están las comunidades y está el eje de cambio climático. Y es muy probable que en un futuro se empiece a especificar y también a generarse lazos entre ciertas temáticas como lo es resiliencia climática comunitaria. Así que es muy importante también el poder prepararnos de antemano a poder trabajar estas temáticas
para futuras adscripciones a nuevos estándares o a los que ya nos encontramos, pero que cada año se van actualizando y van requiriendo y pidiendo mucha más información respecto a estas temáticas. Aquí brevemente, como les mencioné, estamos haciendo un trabajo en conjunto con las otras dos direcciones. Han habido distintas reuniones, instancias de feedback, también mucho traspaso de información que ha sido muy útil. Como bien les decía, hay un trabajo bien profundo por parte de las otras direcciones en temas comunitarios y nosotros estamos sumando esta parte más climática. Y creo que lo más importante es poder tener esta visión problemática donde las direcciones también nos muestran cómo se puede abordar este tema con ese ojo mucho más comunitario que nosotros podemos finalmente adoptar de parte de ellos, que tienen mucha más trayectoria en esta área. Entonces, respecto a la metodología, en resumidas hay cuatro puntos específicos, que es como la búsqueda de información sobre resiliencia climática comunitaria, el análisis documental, la estructura de un modelo para poder implementarlo dentro de la dirección y la propuesta de plan de implementación, que está dentro de mi práctica, debería estar a fines de diciembre. Ahora ya estamos en la última parte. Algo que quería comentar que es bien relevante es finalmente cómo nosotros podemos bajar esta información a un caso real. Entonces, dentro de eso existen estudios de riesgos climáticos relacionados a comunidades y hay uno muy reciente del que tuve la suerte de participar escuchando la presentación, que es específicamente de la empresa ISA Energía, que es de Interchile. Y ese estudio se centró en cómo el riesgo climático o cómo finalmente el cambio climático afecta directamente a lo que son las dependencias de la organización, que en este caso, como es de energía, son todo lo relacionado con eh, temas de paneles solares y esa índole, pero además hicieron un análisis súper específico y claro de cómo este riesgo climático también afecta a las comunidades. Y dentro de eso se destacaron cuatro elementos principales, que es la disponibilidad hídrica, la productividad agrícola, los incendios y las temperaturas extremas. Yo creo que, miren, respecto como brevemente de la disponibilidad hídrica, se notaban cambios específicos dentro de los distintos escenarios que ellos eh, ejecutaron y moldearon de cambio climático, viendo obviamente escenarios mucho más optimistas y escenarios mucho más pesimistas, y dentro de esos, en la macrozona norte se notaban algunos aumentos, pero a la vez también disminuciones, lo que podría perjudicar en ambos casos, sabiendo que esas comunidades no están, por ejemplo, preparadas para una lluvia muy intensa y a la vez si existe una sequía muy grave dentro de la zona, también afecta directamente las pocas fuentes de agua que ellos tienen, por ejemplo, para sus plantaciones, para su ganadería, para su propio consumo personal dentro de las mismas áreas que ellos comprenden. Por otro lado, la productividad agrícola, también hay una disminución en relación a la evotranspiración. Se ve afectada específicamente por el cambio climático, alterando la tasa y la disponibilidad de agua en el ambiente. En el caso de los incendios, sobre todo en la macrozona norte, hay muchos píxeles de alto riesgo. Eso significa que hay muchas posibilidades que dentro de esa zona se puedan producir incendios, lo que obviamente afectaría directamente a las comunidades. La quema puede ser de su propia productividad agrícola, como de sus plantaciones, de sus casas, y obviamente todo lo que eso conlleva como finalmente la destrucción finalmente de su zona. Y por otro lado, las temperaturas extremas, que fue lo que yo encontré más llamativo, que puede existir un aumento de mortandad de las comunidades por exposición a temperaturas máximas y mínimas, que finalmente serían altas temperaturas como olas de calor y mínimas como olas de frío. Que eso es muy llamativo, pensar en cómo el cambio climático finalmente podría generar más muertes de personas por mayor temperatura de calor. Entonces, los próximos pasos en relación a lo que yo estoy haciendo actualmente,
Coelco tiene la idea de poder hacer una ODS, que es una orden de servicio, donde podamos solicitar, de hecho, un estudio parecido al que les mencioné, pero enfocado específicamente en la industria minera y en las operaciones de Coelco, considerando específicamente los riesgos climáticos para las comunidades aledañas a las operaciones. Por otro lado, está la revisión del SMI, porque está en consulta pública actualmente y es importante que nosotros podamos siempre estar actualizando los nuevos estándares y revisando, y la idea es poder también como ir comparando con lo que actualmente tiene de Coppermark, que como bien les mencioné es el estándar que actualmente más está pesando dentro de la corporación y además es de los más nuevos que ha adquirido. Así que siempre hay que estar como observando la vigencia. Y por otro lado, el plan de implementación, que como bien les mencionaba, debo sí o sí dejar finiquitado a finales de diciembre. Por último, bueno, en la presentación dejé las referencias. Si a alguno le interesa revisar algo, también consultarme, pueden sacarle una captura de pantalla para revisar como toda la información directamente de las páginas. Y en último lugar, ya agradecerles por su tiempo, por su espacio. Espero que el tema le haya interesado y también habrá un espacio para preguntas, por si alguien quiere hacer alguna consulta. Súper, muchas gracias, Almendra. Súper interesante el tema, súper atingente a lo que está a nuestra realidad actual. Así que cedemos la palabra si es que alguien quiere hacer preguntas. Está el chat también por si es que no quieren hablar o no pueden, pueden escribirlo por ahí. ¿Será que no? Todo súper claro. Bueno, muchas gracias entonces por el tiempo, el espacio. Espero que le haya interesado y ahí doy el pase a Aniela para continuar con esta jornada súper interesante de las charlas. Muchas gracias, Almendra, por tu tiempo, por la presentación, todo. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a la segunda charlista, Alison Menares, nuestra presidenta de SEM, del Centro de Estudiantes Mineros de Chile. Ella nos va a presentar lo que fue su trabajo de titulación, porque ahora ya es oficial certificada de ingeniera civil de minas, y nos va a comentar sobre el proyecto que ella realizó. Ali, te cedo la palabra. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí, te Sí, se escucho. escucha. Ya, bendición. Por eso no me funciona el audio. Ya, déjame admitir a gente. Espera, primero. Está bien. Quiero habilitar a la Dani también como así. Ya, voy a compartir pantalla. Voy ¿Se ve, verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Agradecer que estuvieran aquí hoy en nuestra primera jornada de charlas, donde presentamos los trabajos de diversas estudiantes y egresados. Yo les voy a presentar lo que fue mi trabajo de titulación, que fue una matriz mineralógica y un modelo de biolixiviación, principalmente para la extracción de cobre de botaderos de ripios. Dentro de lo que veremos hoy va a ser un poco de la contextualización, que vendría siendo como la hipótesis y objetivos que planteé para dicho trabajo, un poco de antecedentes con respecto a cómo me basé para realizarlo, los resultados y análisis que me entregaron, digamos, este trabajo y unas recomendaciones y conclusiones. A modo de contextualización, sabemos que la biolixiviación es una tecnología y un proceso sustentable y económicamente viable y es utilizado para minerales con, digamos, presencia de mayormente sulfuros o que están en, digamos,
lugares o sectores de baja ley. Sin embargo, se conoce que su eficiencia no tan solo depende de estos, también influyen diferentes factores, entre ellos el tiempo de curado, el potencial redox, el pH y principalmente la mineralogía. Dentro de la hipótesis de este trabajo es que la extracción de cobre se optimiza al considerar la mineralogía del río, en este caso, junto con diferentes parámetros como el tiempo de curado y el potencial redox. Dentro del objetivo principal está el generar un modelo que permitiese optimizar esta extracción de cobre mediante biolixiviación, integrando la mineralogía como, digamos, factor principal y diversas variables operacionales clave. Entre los objetivos específicos destacan el analizar el impacto de la mineralogía en la curva de extracción, el estudiar el efecto de tiempo de curado y la temperatura en la recuperación, el monitorear el potencial redox y su relación con la mineralogía en la extracción, el crear una matriz mineralógica para estimar esta extracción y finalmente crear un modelo matemático BX que considere la influencia de la mineralogía. A modo de caso de estudio que fue, digamos, el que dio el pie y la base para poder desarrollar esta memoria, se tenía que cierta empresa realizó unos estudios a unos ripios provenientes de botaderos, principalmente comparación entre biolixiviación y lixiviación ácido clorurada. Estos ripios fueron sometidos a diferentes, digamos, procesos, entre ellos se calculó su granulometría, la humedad con la que llegaron y también su caracterización química. De igual forma, se hizo una caracterización mineralógica en la cual se pudo obtener que la muestra total de ripios contenía principalmente minerales, digamos, sulfuros refractarios, y entre ellos destacaban la calcopirita y algunos como la crisocola, la calcosina, etcétera. También se hizo una mineralogía dependiendo de los aportes de cobre, tal como se puede apreciar en la figura de la derecha, y unos análisis con respecto al aporte de hierro y la, digamos, caracterización química de las soluciones, que en este caso fueron refino y agua de refino, que fueron utilizados para los procesos a los que fueron sometidos estos ripios. Dentro de los microorganismos que estuvieron involucrados en ese momento para la biolixiviación, se obtuvieron o se utilizaron, perdón, tres, que fueron las Aciditibacillus ferroxidans, la Dioxidans y la Leptospirillum ferroxidans, que son microorganismos sí, quimiolitótrofos, perdón, capaces de oxidar hierro y azufre, facilitando la disolución de los sulfuros metálicos. Además, conocemos que estas bacterias son esenciales para que el sistema biológico activo sea eficiente durante todo el proceso. Dentro digamos, el estudio anterior se desarrolló en dos etapas. Uno, primero era el pretratamiento químico, en el cual se incluyó el aglomerado y el curado químico, y luego se realizó una lixiviación en botellas y una biolixiviación en botellas para realizar la comparación prudente. En este caso, la biolixiviación en botellas tuvo una duración de 60 días, en donde se fueron tomando muestras cada 7 días. Durante este tiempo se mantuvo la humedad mediante adiciones diarias de solución refino a pH 1.5 inoculada con el consorcio bacteriano. Los resultados que les voy a mostrar de ese estudio, de ese caso base, mostraron que la biolixiviación obtuvo mayor, digamos, recuperación de cobre con respecto a la lixiviación ácido clorurada y confirmó la relevancia de considerar la mineralogía como una variable crítica en el diseño de operación de estos procesos. A modo de factores influyentes que pude rescatar de ese caso base fueron el potencial redox, que al tener una buena regulación permite que la actividad bacteriana esté en equilibrio y que el rango óptimo para que esto ocurra es entre 500 y 600 milivoltios. De igual forma, otros factores influyentes fueron el tiempo de curado, que es el periodo inicial al cual el mineral sulfurado, digamos,
se acondiciona para optimizar la oxidación microbiana, el pH, que es la medida de la acidez a la cual está, digamos, la solución, y la temperatura, que es la que indica cómo va a ser, digamos, el ambiente para las bacterias. Y dentro de los otros factores influyentes, y el más principal y esencial, fue la mineralogía, que gracias a diversas lecturas de libros y otras memorias, se pudo realizar esta matriz mineralógica donde nos determina que según el tipo según el mineral se pueden clasificar en tres tipos. Los primeros son potenciadores que nos permiten, digamos, aumentar la curva de la extracción, en este caso de cobre. Los minerales que son más mantenedores, que permiten que ésta tenga un equilibrio o sea constante. Y en último lugar está el tipo de mineral inhibidor, que es la que hace que mi curva no sea buena y tienda a descender. Entre ellos también se realizó una recuperación estimada que fue obtenida, digamos, teóricamente. Dentro de los resultados y análisis se realizó una matriz mineralógica con porcentajes, en la cual clasifica según su comportamiento en la biolixiviación a los tipos de minerales, ya sean potenciadores, mantenedores e inhibidores. Estos minerales que ven en pantalla y en esta tabla son los minerales que estaban considerados en la composición mineralógica del estudio de caso base. Y dentro de esto, para que comprendan, un ejemplo, si tengo un mineral que es mayormente tiene un 90, perdón, tiene un la de calcosina, por ejemplo. Si yo en mi mineral ella tiene una presencia del 10%, voy a clasificarlo como mineral potenciador y mi curva va a tender a alcanzar el 75% de extracción. En cambio, si voy disminuyendo, perdón, si voy aumentando su presencia, va aumentando, digamos, la curva de extracción y cuánto voy a obtener en un final. Y así sucesivamente. Y lo mismo con un inhibido. Por ejemplo, la famosita, si yo tengo, si yo tengo un 10% presente en mi mineral base, voy a tener que mi curva de extracción va a alcanzar un 65%. Pero si voy aumentando y empiezo a tener un ejemplo, un 90% de jarosita en composición de, digamos, el bloque, mi curva de extracción va a disminuir hasta un 25% en extracción. Eh, Producto de esta matriz se realizó la primera propuesta de ecuación mineralógica en la que solo se consideran en la clasificación mineralógica, es decir, que un mineral sea potenciador, inhibidor o mantenedor. De esto se obtiene la ecuación presente aquí abajo, en la cual a través, digamos, de utilización de códigos se pudo estimar los coeficientes de influencia que tendría cada clasificación. A través de esto se buscaron diversas memorias y documentos que tuviesen todos, digamos, los valores con respecto a la composición mineralógica para hacer una corroboración. De este modo nos dimos cuenta de que esta ecuación no comprobaba y no era, digamos, buena para utilizar. En este caso, tuvimos tres suposiciones. La primera fue considerar los factores clave, entre ellos el pH, potencial redox, temperatura, mineralogía, humedad y el tiempo de curado. La segunda suposición es que nuestra ecuación puede ser lineal considerando todos estos factores más la influencia de la mineralogía. Y la tercera es considerar que nuestra ecuación sea exponencial. De esta forma, a través de diversas demostraciones, se obtuvo que para la primera, digamos, o sea, para la primera ecuación lineal, considerando todos los factores, no se ajustó de buena manera para los 6 bases de datos que se estuvieron analizando, pero sí se ajustaron para la ecuación exponencial. Por ende, se llegó al caso de que nuestro modelo BX consta de una ecuación exponencial en donde no tan solo se considera, digamos, la influencia del pH o de la temperatura, sino también de la mineralogía, que es algo que afecta realmente y en mayor cantidad a los procesos más que, digamos, las variables que les mencioné anteriormente. Dentro de las conclusiones,
les puedo comentar que el desarrollo de esta matriz mineralógica es la piedra angular, digamos, de este caso, permitió clasificar minerales con respecto al impacto que tenían tanto en procesos de lixiviación común como en biolixiviación. También este modelo predictivo no lineal integró diferentes factores que fueron también calculados, digamos, sus datos promedios, o mejor dicho, datos como constantes, en los cuales se optimiza la biolixiviación. A modo de recomendación, se dice que es mejor ampliar la matriz mineralógica, no tan solo considerando los factores, digamos, o minerales para cobre, sino también considerar cómo sería con respecto a minerales que nos permiten extraer hierro, que nos permiten extraer molibdeno, azufre, etcétera. De igual forma, se recomienda crear un índice numérico de potenciación e inhibición que se base en la tasa de disolución. También en un futuro se espera que esta matriz se pueda validar con diferentes ensayos de composiciones mineralógicas diversas. Y una recomendación más es que este modelo se puede mejorar con 20 o más casos experimentales en los que se incluya la mineralogía y también la consideración de los factores clave. Muchas gracias. Súper, Ali, muchas gracias. Súper buena la presentación, súper interesante. Igual, bien química, potente que lo de la ecuación y que la exponencial haya sido la que mejor calzara. Súper interesante. No sé si dentro del público hay preguntas. Pueden escribirlo en el chat también. Sí, es verdad. Estamos atentas. Con confianza. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿Se me escucha bien? sí. Sí. Sí, yo tengo una consulta. Bueno, más que nada sobre esta bacteria. ¿De de dónde proviene? ¿Cómo es su origen y cómo, digamos, se seleccionan para, digamos, para un tipo de mineral para poder extraer, digamos, el cobre? Bueno, eso es como una duda que tengo de de dónde provienen estas bacterias y cómo es cómo varía al aumentar la temperatura eh, en estas bacterias para extraer cobre. O sea, tengo entendido que la temperatura debe haber un límite porque puede matar a estas bacterias, pero ¿influye harto la temperatura o no tiene como un cambio muy drástico? Bueno, primero comentarte que, digamos, la incorporación de estas bacterias, según lo que leí, digamos, del informe en el que me basé, decía que los minerales ya venían con dos bacterias, que en este caso eran la aciditiobacillus ferroxida y la leptospirillum. Después, digamos, la incorporación de esta otra tercera bacteria la hizo digamos, la encargada, es que no es ingeniera en minas, sino que es biotecnóloga, que se, digamos, especializó más como en la parte de la biolixiviación y se hace principalmente a través de cómo, digamos, conviven. Entonces, a través de diversos estudios se llegó a la conclusión de que estas tres bacterias conviven digamos, de buena forma entre ellas y permiten que la biolixiviación, en este caso del cobre, se optimice mucho mejor. Con respecto, digamos, a lo de la temperatura, las bacterias, por lo que siempre me comentan, no, digamos, no mueren, sino como que se inactivan. Es decir, cuando tú, digamos, tienes baja temperatura, no tengo en este momento el dato clave, pero sé que cuando son muy baja temperatura, estas bacterias tienden a, digamos, estar inactivas. Pero cuando están en una temperatura óptima, que
depende, digamos, de los minerales, tiende a oscilar entre los 25 grados Celsius y los 45 grados Celsius. Si tú, digamos, estás fuera de ese rango, lo que haces es que la actividad bacteriana que ellas producen no sea lo suficientemente óptima o, digamos, no sea lo suficientemente buena para permitirte que tu, digamos, tu extracción salga mejor. No sé si te quedó claro eso. Eh, sí, súper claro. Muchas gracias. A ti. Súper, muchas gracias, Michelle. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Hola, hola. Hola, Carlos, coméntanos. Eh, me- Tengo dos consultas. La primera es si es que podrías compartir la pantalla de un gráfico que vi de la recuperación del cobre, que me llamó un poco la atención, que iba subiendo y por un momento, como en semanas, bajó. No sé si entendí bien el gráfico o se debe a algún proceso como el punto óptimo de la lixiviación en este caso. ¿Este? Sí. Ya, sí. Este, digamos, de hecho, este gráfico fue el que detonó el querer hacer un estudio más, digamos, teórico de por qué ocurría esto. Los profesionales que hicieron, digamos, este gráfico, que entre ellos son Brian Roja y Sig de Mamani, determinaron que algo estaba afectando a esta curva de biolixiviación, pero no entendían qué. Por eso decidieron, digamos, hacer el análisis de los diversos factores que se toman en cuenta. Y entre ellos se notó que la presencia, digamos, de la mineralogía era la que estaba afectando, en este caso de jarosita. De cierto modo, en el mineral de litio se empezaba a producir más jarosita, lo cual hizo que, digamos, las bacterias por cierto momento se inhibiesen. Desconozco en este momento cuál fue la mezcla que ellos adicionaron para poder, digamos, aumentar ese pico, debido a la confidencialidad de las empresas. Pero sé que hicieron la adición de una mezcla de solución. Ya, perfecto, entiendo. Lo otro que te quería consultar es que este proceso se está analizando como ya un método de procesamiento de minerales o ya o como algo de enriquecimiento secundario, alguna cosa de este estilo. Mira, de momento no se está haciendo como más estudios, puesto que esto fue algo que se entregó a la empresa y fue hasta ahí nomás, digamos, mi trabajo con ellos. Pero sé que la persona encargada iba a tomar esta, digamos, análisis y empezar a hacerlo de forma experimental con otras personas, más que nada como para dar más temas de memoria. Lo cual el avance que llevan es en base como a todo lo que se les comentó a ustedes aquí. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Ali. Eso. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? ¿No? Ya, súper. Entonces, agradecerte, Ali, nuevamente por tu exposición. Súper bueno el trabajo, súper interesante. Ahí rescatamos hartas preguntitas. Así que muchas gracias por tu presentación. Gracias a ti, Dani. Y bueno, voy a tomarme la palabra ahora. Vamos a llegar a la última, digamos, presentación, que en este caso también es de una de nuestras tituladas, de aquí de nuestra querida Daniela Aguilera, que se tituló hace muy poquito. Ella nos va a presentar su memoria enfocada más en la parte de mecánica de rocas. Así que adelante, Dani, la pantalla es suya. Muchas gracias, Ali. Procedemos a compartir pantalla. ¿Se ve bien, verdad? ¿Sí? Sí, se ve bien. Súper. Bueno, este trabajo se titula, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Alejandra Aguilera Loyola y este es mi trabajo para optar, de memoria, para optar al título profesional de Ingeniera Civil de Minas.
Este trabajo se titula Evaluación comparativa de técnicas de medición de esfuerzos in situ y validación del método de emisiones acústicas en minería subterránea a gran profundidad para los proyectos de Codelco Chile. Entrando en lo que va a ser la agenda de esta presentación, tenemos primero presentar Codelco y sus operaciones subterráneas, la problemática que se va a abordar en este trabajo, el marco teórico, los objetivos y alcances, la metodología, los resultados y las conclusiones y recomendaciones. Dentro de las operaciones subterráneas de Codelco, tenemos Chuquicamata, la cual tiene su cota de nivel de producción más profundo a cerca de 100 metros de profundidad aproximadamente. Tenemos División Andina, la cual tiene su cota a nivel de producción a 400 metros de profundidad aproximadamente. Y finalmente el Teniente, la cual tiene su cota de nivel de producción más profundo a cerca de 1 kilómetro de profundidad. Cuando nos centramos a investigar un poco de cuál es la importancia de conocer el estado tensional, lo cual se traduce en las fuerzas presentes en la roca, lo cual se traduce en un tensor de esfuerzo. Esto se requiere para evaluar proyectos mineros subterráneos, para definir el comportamiento esperado del macizo rocoso, ver si es que se podría producir un estallido de roca, si es que vamos a tener actividad sísmica, si es que pueden haber deformaciones, entre otros. También para definir el diseño, los métodos de explotación, la distribución de la infraestructura, el diseño de soporte a utilizar. Cuando nosotros vemos las divisiones actualmente, Teniente históricamente ha ido cada vez profundizando más y más buscando cobre, y División Chuquicamata actualmente está con el nivel 1 y se planea llegar hasta un nivel 3, el cual está a cerca de 700 metros de profundidad aproximadamente. Entonces, para poder conocer el estado tensional presente a nivel mina y poder definir todo lo anterior mencionado, es que se construyen modelos de esfuerzos a escala mina, lo cual es una ecuación matemática en donde se estima, considerando las mediciones de esfuerzo hechas en diferentes puntos, la litología presente, tipo de roca, se define una ecuación, la cual al ingresar la coordenada a consultar entrega un tensor de esfuerzo. Ante esto, nosotros nos hacemos la pregunta, si bien nosotros vamos profundizando cada vez más y más, ¿cómo podemos medir nosotros esfuerzos a altas profundidades en lugares donde no se tiene acceso a túneles de exploración, por ejemplo? Nos vamos a ver qué dice la teoría, qué métodos se usan en Codelco para medir esfuerzos. Y tenemos la hollow inclusion, los fracturamientos hidráulicos y las emisiones acústicas. La hollow inclusion constan de una perforación inicial de mayor diámetro, luego se hace una perforación piloto de un diámetro menor, en donde se inserta un instrumento de medición de deformaciones, el cual es bastante sensible, tiende a romperse, y continúa la perforación de mayor diámetro registrando las deformaciones por medio de este instrumento. Luego se extrae ese testigo con el instrumento de medición. Este instrumento tiene strain gauge, los cuales son como entre 9 y 12, los cuales uno ve un gráfico de deformación en el tiempo y va viendo como 9 grafiquitos. Entonces ahí se va viendo cómo se va deformando la roca y en base a esto se transforma por medio de ecuaciones matemáticas en lo que sería el tensor de esfuerzo. Por otro lado, tenemos el método de fracturamiento hidráulico, el cual es una perforación inicial. Luego se hace un cierre de la zona a fracturar por medio de estos paquetitos y se inyecta agua a presión para ir fracturando la roca que se encuentra expuesta en esta perforación. Se va registrando las presiones de quiebre y de propagación y en base a ellas, adelante. Y en base a ellas es que luego se obtiene por medio también de cálculos matemáticos y análisis matemático lo que sería el tensor de esfuerzo. Ahora, viendo lo que son las emisiones acústicas, extraemos un testigo orientado. De esos testigos se extraen mini probetas y se hacen ensayos de compresión uniaxial instalando sensores en la roca. Acá se va registrando los ruidos que van emitiendo por cada megapascal aplicado. Y cuando nosotros vemos lo que es ventajas, limitaciones y aplicabilidad de los tres métodos, tenemos que las hollow inclusion son las más desarrolladas tanto en la teoría como en la práctica,
pero tiene bajo alcance a la profundidad. Es decir, se puede medir hasta 3 veces el diámetro de la galería de distancia. O sea, si la galería tendrá 5 metros, se podrá llegar hasta 15 metros máximo. Y nosotros anteriormente estábamos hablando en Chuquicamata una profundidad hasta 700 metros. Entonces se complejiza el cómo ir a medir esfuerzo tan profundo. Por otro lado, la fractura hidráulica sí alcanza mayor profundización, pero tiene una limitación teórica para definir el tensor completo. Se puede obtener fácilmente lo que es sigma 3, el esfuerzo principal menor, pero cuando ya vamos a extrapolar todo lo que es el tensor completo, nos encontramos con ciertas limitantes teóricas. Y por otro lado tenemos la emisión acústica, que es simple, no es invasivo, es solo extraer el testigo, tiene que ser orientado y tiene alto alcance a la profundidad, puede llegar hasta los 1800 metros de profundidad a medir algún punto de medición de esfuerzo. Entonces, lo que pasa con la emisión acústica es que tienden a ser cuestionadas por algunos académicos o algunos consultores por el hecho de que esta usa el efecto Kaiser. El efecto Kaiser dice que nosotros no vamos a escuchar nada en la roca mientras vamos haciendo esta compresión axial hasta que se alcanza el último esfuerzo mayor registrado en la roca. Entonces, lo que se cuestiona acá es cuándo se produjo ese máximo esfuerzo. ¿Es ahora o es algo que ocurrió hace 1000 años atrás? ¿Será que el esfuerzo real in situ es diferente? Ante ese cuestionamiento es que nacen los objetivos de este trabajo, que es validar la técnica de emisión acústicas como una metodología para medir magnitud y orientación de esfuerzos in situ a profundidad. Los objetivos específicos son identificar las ventajas y desventajas de las diferentes técnicas de mediciones de esfuerzos in situ y sus limitaciones al aplicarse en profundidad, que es lo que hicimos recién, y comparar mediciones de esfuerzo realizadas con la metodología de emisiones acústicas con otras metodologías como son la hollow inclusion y los fracturamientos hidráulicos. También vamos a comparar lo que es el tensor de esfuerzo obtenido por emisiones acústicas con el que entrega el modelo de esfuerzo a escala mina de las divisiones, tanto Teniente Andina y Chuquicamata, que es esta ecuación matemática que les comentaba, que estima en un punto, en una coordenada, cuál sería el tensor. Entonces, con las coordenadas de la emisión acústica vamos a ir a consultar qué es lo que estima el modelo de esfuerzo. Los alcances de este trabajo son las 3 divisiones ya mencionadas, el Teniente, Andina y Chuquicamata. La metodología y los resultados obtenidos, primero que nada, se cuenta con una base de datos de mediciones de esfuerzo entregados por las diferentes divisiones de Codelco. Tenemos el tensor de esfuerzo completo, la orientación de los esfuerzos principales, se identifican las técnicas se identifica si es una técnica o si el valor corresponde al modelo de esfuerzo y las coordenadas de los puntos de medición. Ante esto, en división El Teniente tenemos 165 mediciones por emisiones acústicas, 186 mediciones por hollow inclusion y 7 fracturas hidráulicas, mientras que en división Andina tenemos 30, 68 y 18 respectivamente, y en división Chuquicamata se tiene 14, 65 y 8 respectivamente. Acá podemos ver la distribución espacial de las mediciones en división El Teniente. En el lado izquierdo se ve el gráfico noreste y en el derecho el cota este. También tenemos la red estereográfica en donde se pueden ver las orientaciones de los esfuerzos principales, en donde se ve una tendencia en división el teniente del esfuerzo principal mayor ir en dirección noroeste, el esfuerzo principal intermedio en ir noreste y el menor en ir en verticalidad. Acá tenemos lo mismo para división andina y división Chuquicamata, en donde se puede ver que en andina, o sea, como hay más distribución, se puede apreciar que las orientaciones de los esfuerzos principales tienen una tendencia este-oeste para el esfuerzo principal mayor, norte-sur para el intermedio, y se repite aquí también la verticalidad para el esfuerzo principal menor, lo cual también se ve reflejado en Chuquicamata, pero este tiene una tendencia más para los esfuerzos principales mayores en noreste y para los intermedios en noroeste. Ahora, entrando a lo que es la metodología, nos encontramos con el primer
la primera problemática, que es que los datos no comparten coordenadas exactas, por lo que se hace el supuesto de que los datos cercanos van a ser similares. Para determinar estas cercanías, se generan radios de búsqueda por medio de la estadística, es decir, variogramas, y se van formando parejas dentro de cada uno de estos grupos que se van armando. Me pasó en todo este trabajo que a veces habían dos emisiones acústicas, ante lo cual se formaba la pareja 3 que se hizo acá en este caso y se mantenía dentro del mismo grupo. Tenemos que esto se hizo para División El Teniente, Andina y Chuquicamata, en donde para el teniente se definió un radio de búsqueda de 118 metros. Este radio de búsqueda es la distancia máxima a la cual se puede determinar que un punto es comparable, es similar al otro. Este es de 118 metros para el teniente y se forman 7 grupos. En División Andina tenemos un radio de búsqueda de 280 metros y se forman 3 grupos. Acá, como pueden ver, no hay variograma porque salían malos, no se pudo usar un variograma, así que se usó el quiebre en la curva a medida que cada emisión acústica iba formando una pareja con alguna otra técnica. Podemos ver que por sobre los 200 metros no encontraba ninguna pareja. Y ya como a los 230 en adelante empezó a encontrar otras técnicas. Entonces, esta distancia como tal nosotros no la consideramos confiable para comparar porque es muy grande a criterio experto. Y esto debido a la baja cantidad de datos y a cómo están distribuidos las diferentes técnicas. Podemos ver que hay sectores donde está concentrada hollow inclusion, otros sectores, o sea, los puntitos verdes, otros sectores donde está concentrado con emisiones acústicas, los puntitos rosados, otro en donde se ve líneas de fracturas hidráulicas. Entonces, no se ve mucha homogeneidad en el espacio como para poder hacer muchos radios de búsqueda y que sean efectivos. Por otro lado, en División Chuquicamata nos dio un radio de búsqueda de 102 metros y ahí nos dio solamente un grupo. Para esta presentación, para no hacerla tan extensa, nos vamos a centrar en lo que es solamente teniente. Dentro de estos 7 grupos encontramos diferentes parejas entre emisiones acústicas, hollow inclusion. En total son 14 parejas. Estas 14 parejas, nosotros para resumir, los vamos a visualizar en un scatter plot, en donde se correlaciona la magnitud por cada componente de esfuerzo. Ahí se pueden ver que los gráficos son hollow inclusion versus emisión acústica en términos de megapascales, por cada arriba los esfuerzos principales mayores y los esfuerzos principales y abajo los esfuerzos cartesianos. Ante esto, nosotros realizamos el supuesto de que las emisiones acústicas son aceptables cuando se presenta un error menor o igual a 40% cuando se compara con otra técnica. Por eso se ven estas barritas naranjas, que son esta barrita como de error más o menos 40%, y se puede ver a simple vista que la mayoría de los datos están dentro de esta banda de error. Hay algunos datos como en sigma 1, por ejemplo, esfuerzo principal mayor, que se alinean un poco más a lo que es la línea 1 es a 1, pero muy en general, grosso modo, se puede ver que están dentro del 40%. Cuando ya vamos a ver los números, un 92% de los datos, es decir, de las parejas, se encuentra dentro de la banda del error de 40% para todos los esfuerzos principales. Y cuando vemos los cartesianos, tenemos que un 71%, 64% y 92% de los datos, respectivamente, de cada uno de los cartesianos, cumple con este criterio. ¿Por qué 40%? Bueno, esto se define imitando la aceptabilidad del margen de error entre un 30 y un 40% de los esfuerzos obtenidos por hollow inclusion y el modelo de esfuerzo. Cuando vamos a ver el error cuadrático medio, el RMSE, por cada pareja, este compara los dos tensores, el tensor de emisión acústica, tensor de hollow inclusion completo, los compara y se obtiene un error de la pareja como tal, un error entre la emisión acústica y la hollow inclusion, solo un número, no por cada componente. Ante esto podemos ver que un 85% de los datos, o sea, de todas las parejas evaluadas, tienen un error cuadrático menor o igual a 40%, lo cual es un valor aceptable, alto. Ahora, cuando vamos a comparar lo que es el modelo de esfuerzo, como dije anteriormente, se consulta por cada coordenada de la emisión acústica
¿cuál es el tensor que entrega el modelo de esfuerzo en ese punto? Se forman esas parejas, o sea, los que comparten la misma coordenada, decimos ya, esta va a ser una pareja, y se hace la misma comparativa. Vamos a ver los scatter plot, y con el mismo supuesto el 40%, se ve que un 80%, bueno, en verdad sobre el 80% en todos los scatterplot cumplen, se indica en todos los scatterplot que sobre el 80% de los datos cumple con este criterio. Cuando vemos el error cuadrático medio, tenemos que un 90% de los datos tienen un error cuadrático menor o igual a un 90%. Y cuando vamos a ver lo que son las orientaciones, tanto de emisión acústica, Hollow Inclusion y del modelo de esfuerzo, se hace en el supuesto de que un error absoluto entre menor o igual a 30 grados, tanto en la azimut como en la inclinación, indica una alta concordancia en los valores, es decir, son similares. Pero un error absoluto menor o igual a 60 grados en azimut, como se puede ver ahí, indica una alta concordancia en la orientación en base a la rosa de los vientos. Por ejemplo, ahí se puede ver en lo que está marcadito que hay una tendencia a estar en noroeste. Cuando analizamos nuevamente los 7 grupos en división el teniente, obtenemos las siguientes tablas que nos entregan los errores absolutos obtenidos cuando vemos por componente la azimut y la inclinación. Acá podemos ver que las inclinaciones son las que tienen mayor porcentaje de datos que cumplen con el criterio. Luego lo sigue el azimut con un menor o igual a 60 grados y ya después el azimut menor o igual a 30 grados, en donde se ve que el esfuerzo principal mayor, sigma 1, es el que está más bajito junto al sigma principal intermedio, el sigma 2, es lo que corresponde al azimut, ya un 28, un 43%, lo cual es bajito. Ahora cuando vemos la sobreexcavación real versus la estimada, es decir, ver lo que dieron las emisiones acústicas versus lo que ya vemos en la realidad, tenemos 3 zonas en Andes Norte, en donde hay mediciones por emisiones acústicas cercanas que se van a analizar. Entonces se visita terreno, estas 3 zonas, se calculan los esfuerzos inducidos en la sección de la galería en base al tensor de esfuerzo por diferentes técnicas de medición. Es decir, tomamos la emisión acústica y decimos ya con este tensor de esfuerzo, ¿cuáles serían los esfuerzos inducidos que tendríamos en esta galería que vamos a visitar ahora? P son los esfuerzos inducidos mayores, Q son los esfuerzos inducidos menores, es decir, que si es que estamos apretando acá con fuerza, acá se va a ver la sobreexcavación en la orientación de Q. Entonces va a ser la zona churada la que vamos a nosotros esperar que se presente sobreexcavación en las galerías. Entonces cuando ya vamos a verlo, tenemos las diferentes zonas, las 3 zonas, y tenemos las calles y las zanjas. Se puede ver que donde está churado con verde, las emisiones acústicas, Hollow Inclusion, el modelo y la sobreexcavación real vista en el terreno son concordantes, o sea, súper bien. Pero cuando vemos la zona 2 calle y la zona 3 calle, vemos en la zona churada amarilla que solo concuerdan las emisiones acústicas con el modelo y con lo real visto en terreno. Pero las Hollow Inclusion, por otro lado, indican que la sobreexcavación esperada debería ser en otra dirección, lo cual no es concordante con lo que en verdad se ve en la realidad. Ya como conclusiones y recomendaciones, tenemos para división el teniente que las magnitudes y las orientaciones, tanto para emisión acústica, Hollow Inclusion y el modelo, son concordantes, se ve una buena correlación. También en división andina se ve una buena correlación de las magnitudes entre emisiones acústicas y el modelo de esfuerzo. Por otro lado, se ve una buena correlación entre emisiones acústicas y fractura hidráulica respecto a lo que son las orientaciones. Y una buena correlación de emisiones acústicas con Hollow Inclusion cuando vemos los azimut de los esfuerzos principales mayores e intermedios. Por otro lado, en división Chuquicamata hay buena correlación en lo que son las magnitudes de las emisiones acústicas con el modelo de esfuerzo. Se ve una buena correlación de las orientaciones del esfuerzo principal mayor de las emisiones acústicas con la Hollow Inclusion.
Y lo que sí, la distribución espacial de las mediciones fue un elemento clave a considerar cuando se busca comparar técnicas de medición de esfuerzo. Como mencioné anteriormente, estaban todas bien agrupadas por sus técnicas, no había tanta homogeneidad. Ya cuando vemos las conclusiones a macro, la comparación realizada demuestra que las emisiones acústicas entregan resultados consistentes tanto en magnitud y orientación de los esfuerzos. También frente a los desafíos actuales de profundización que presenta Codelco, las emisiones acústicas se posicionan como una alternativa estratégica, aportando a la caracterización geomecánica y a una mejor toma de decisiones en ambientes de alta profundidad, los cuales van a terminar derivando en decisiones que sean un aporte enormemente significativo en lo que es la seguridad, la continuidad operacional, entre otros. Ya como conclusión final, en base a la información analizada, la emisión acústica sí se validan como un método confiable y efectivo para medir esfuerzos. Y dentro de las recomendaciones, se recomienda planificar las campañas de medición con el objetivo de que se logre esta distribución espacial más homogénea de los datos y con más redundancias de medición entre ellas. También se sugiere que en una siguiente etapa de validación se complemente esta comparación de mediciones con otra información como los datos sísmicos, observar si es que hay presencia de disking, la auscultación de los tiros, entre otras fuentes geomecánicas relevantes. También se recomienda considerar los valores obtenidos mediante emisiones acústicas para calibrar o actualizar los modelos de esfuerzos actuales presentes en las divisiones y se recomienda evaluar la aplicabilidad en nuevas técnicas de medición de sondaje en profundidad, tales como, siguiendo la línea del overcoring, que es la misma a la que pertenece la Hollow Inclusion, las celdas SIGRAS o ANSI, que también, según la teoría, alcanzan hasta 1800 metros de profundidad. Gracias. Muchas gracias por su atención. Escucho dudas, consultas. Bueno, Dani, muy buenísima la presentación. Eh, Ahora veo distinción máxima la que tuvo. Sí, Catalina pregunta. No. Muchas gracias. Dice, ¿las actividades dentro de la mina fueron un factor que afectará las mediciones? Em, las actividades dentro de la mina, ya como sean más esfuerzos inducidos que esfuerzos in situ, se considera como esfuerzo, o sea, las mediciones que se tomaron, las Hollow Inclusion sí o sí son más inducidas, porque como dije, son hasta 3 veces el diámetro de la galería, entonces están igual bastante cerca, 15 metros bastante cerca. Mientras que las emisiones acústicas tienen mucha mayor profundidad y distancia. Entonces, cuando vamos a comparar, igual se vio una tendencia a que las Hollow Inclusion presentaran esfuerzos mayores en comparación con las emisiones acústicas. Entonces, igual como consideramos un 40% de error, que igual es alto, que sea el 40% de error aceptable, igual se considera que dentro de eso puede afectar el tema, o sea, puede estar dentro lo que son los esfuerzos inducidos. No sé si contesté tu pregunta, Catalina. Súper. Otra duda o pregunta para nuestra querida Dani. Dani, consulta. Dime, Carlos. Eh, en términos operacionales, ¿qué tanto influyen como este tipo de test dentro de la operación? Porque obviamente para hacer el test hay que congelar ciertos sectores de la mina. Entonces, ¿cómo pegan a nivel operativo estos test? Tipo, ¿se pierde, no sé, por medio día, pero se entregan los resultados inmediatos? O... Igual bien específica la pregunta. En términos operacionales, no sabría decir qué tanto puede congelar el proceso o no. Igual la mayoría consta de extraer un testigo y no requieren como de tanto cuidado, excepto la fractura hidráulica. La fractura hidráulica sí cierra en un sector y es de bastante cuidado ahí. Pero
en base a la entrega de resultados, si es que no me equivoco, quizás miento, pero yo tenía como en mi mente más o menos como un mes demoran en entregar algunos resultados, ya sea Hollow incluso en emisión acústica creo que un poco menos. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario para nuestra querida Dani? Quizás puedo comentarles como dato curioso, las emisiones acústicas son mucho más baratos que las Hollow incluso. Ah, ¿hay Mira, forma de reducir tu tiempo? No sabría contestar. Ese tiempo, es que yo creo que es relativo en base a la demanda del laboratorio, cuánto demoran en extraer el testigo y llevarlo al laboratorio, porque acá en Chile hay dos laboratorios que hacen emisiones acústicas. Miguel Vera por la USACH y Víctor Apablaza por McGill. Entonces, igual son poquitos. Entonces, igual yo creo que deben tener harta demanda, entonces igual es como relativo. última pregunta para Dani. Eh, Dani, otra consulta. ¿Por qué preferiste usar el error cuadrático medio en vez de algún otro método de estimación de error? Ah, el error cuadrático medio se hizo porque es el parámetro que se usa en Codelco para determinar cuando uno está calibrando modelos de esfuerzo y queremos ver como qué errores nos van entregando, o sea, qué tanto, qué tan bien está la estimación, o sea, qué tanto se acerca a la realidad. O recurren a usar un error cuadrático medio, el cual compara todo lo que es el tensor completo. Porque, por ejemplo, me fui igual por el lado de los errores absolutos, error relativo porcentual, pero el error cuadrático medio era como mucho más complejo, como el otro error me daba más como por componente, pero este me daba una respuesta inmediata para analizar la pareja completa. Entonces, eso igual un parámetro que usan en Codelco y en base a eso también se han ido calibrando los modelos y está como bien sustentado. Ya, perfecto. Gracias. Entonces damos por finalizada. Muchas gracias, Dani, por tu presentación. Estuvo muy educativa, muy informativa y muy precisa. Y gracias por darte tiempo también de responderle a nuestros queridos participantes. Muchas gracias, Ali. Bueno, En la misma línea, igual ahí robándote la palabra, Ali, agradecerle a todos por su participación, por igual la proactividad en hacer preguntas. Esto rara vez se da, así que nosotros estamos súper agradecidas y emocionadas por ello. Y invitarlos a que sigan con nosotros el resto de lo que es la Semana Minera. Mañana tenemos otro ciclo online. Va a ser temática Minería sin Fronteras porque vienen nuestros amigos de Perú. Y va a estar súper interesante. También parte a las 18 horas. También vamos a estar haciendo spam por los correos y las redes sociales. Así que este mismo link. Así que, ¿cierto, Ali? Así que lo invitamos a que no se lo pierdan. Miércoles, jueves, viernes van a ser en la Universidad de Chile, Universidad Central y Federico Santa María respectivamente. Parten a las 1:30 de la tarde y el viernes en la Federico a las 4 y es versión gala. Así que vengan con sus mejores pintas ahí full de gala. Así que ahí los vamos a estar esperando. No se cobra, es solo llenar el formulario de inscripción que lo vamos a usar para fines de mandárselo a los guardias, para que los guardias los dejen en las universidades y todo bien. Así que por fin rellénenlo con tiempo, se van cerrando. Hoy día a la noche vamos a miércoles. Mañana a la noche se cierra el del jueves, porque ya no pescamos. Para el viernes se cierra el miércoles a la noche. O sea, para el viernes se cierra el miércoles a la noche. Así que eso, los invitamos a motivarse, participar y ahí nos estaremos viendo presencialmente. Mañana online.
pero presencialmente los otros días. Ay, más en nuestras redes sociales, SEM Chile en Instagram. Ahí nos pueden hacer preguntas también con confianza por el chat. Exacto. Igual ahí no sé si se atreven, digamos, a los que están aquí en la reunión a prender sus camaritas para sacar, digamos, una foto y poder empezar a subirlo de lo que fue nuestra jornada de hoy. Pero, ok, adelante. Dani, ¿la sacas tú cuando estén? Porque yo tengo en la grabación, creo. Super vista, galería. Galería. Amo. Ya, súper. Ya, la voy a sacar. La de 1, 2 y 3. Ya, ahí la saqué. En Eso. verdad saqué, pero vamos a ver cómo quedó. Bueno, reiterar las gracias. Gracias porque hasta el final, chiquillo, apañando caleta, así que bien. Nos vemos, chicos. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde y una bonita semana. Adiós. Muchas gracias, chao, chao. A ustedes. Buenas. Chao.